Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este podcast de Surgery Cracks, donde tenemos como invitado al doctor Pablo Tolino. El doctor Pablo Tolino es reconocido a nivel internacional como cirujano de trauma abdominal, de trauma de cuello y aparte por sus grandes enseñanzas como profesor de la misma materia. El doctor nos viene a contar y aportar acerca de la trayectoria, cómo decidir el estar operando el trauma abdominal, cómo manejar el estrés en esos tipos de pacientes, en este tipo de cirugías y también acerca de su trayectoria. Espero lo disfruten y nuevamente bienvenidos. Pues bueno, Doc, ¿qué tal? Pues lo presento de forma rápida, el doctor Pablo Tolino, pues gran conocido como un gran maestro cirujano y cirujano de trauma. Pues Doc, es un gusto tenerlo aquí en este podcast de Surgery Cracks. Qué padre que pudimos empatar sus tiempos y pues bueno, muy agradecidos con usted. ¿Cómo está? Sí, bueno, ante todo quisiera agradecerte por la invitación y de verdad que todas estas actividades definitivamente enriquecen la vida de todos quienes hacemos cirugía, a todos a los cuales nosotros dependen de nosotros o tienen alguna relación con nuestras actividades, así que de verdad que de antemano los felicito porque iniciativas como esta definitivamente hay que replicarla y de nuevo te doy las gracias por la invitación. Muchas gracias, Doc. Seguramente, o sea, estamos súper seguros que usted va a sumar mucho con toda esta plática. Doc, cuéntenos un poquito actualmente qué se encuentra haciendo, dónde se encuentra. Bien, yo soy cirujano, yo hice cirugía general y soy cirujano de trauma, egresado de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, y desde hace 6 años estoy radicado acá en Santiago de Chile. Y bueno, me vine en un proyecto muy bonito, soy cofundador de una unidad de trauma y urgencia, precisamente en un equipo que está conformado con cirujanos de trauma. Entonces estamos trabajando desde hace 6 años fortaleciendo precisamente la atención al paciente con trauma a un nivel pues superior. Ok, ok. Sí, de hecho a mí me tocó conocerlo, bueno, por sus grandes clases que la verdad aportan mucho. Yo hice la residencia en un lugar de aquí de México donde pues es súper frecuente, ¿no? La cirugía de trauma y pues la verdad que muchas de sus clases aportaron mucho en el manejo durante la cirugía, ¿no? Con los pacientes. Así que gracias por eso. Estoy seguro que a muchos le suman todas las clases que usted proporciona en las redes, Doc. Doc, pues usted es conocido internacionalmente como cirujano de trauma. ¿Nos podría contar un poquito como cuáles fueron esas decisiones importantes que tuvo que tomar en el camino para llevarla a cabo? Bien, bien, Mauricio, bueno, fíjate que bueno, a mí me llamaba mucho siempre la atención cirugía y obviamente el hecho de estar en una urgencia, esa hiperactividad que tiene el cirujano de trauma, de que no sabes qué es lo que te va a entrar por la puerta, esa adrenalina constante me llamaba poderosamente la atención. Y en vista de eso, yo apliqué a un hospital en Venezuela, el Hospital Domingo Luciani, que es, si se quiere, el hospital donde surgió la cirugía de trauma en mi país a raíz de una gran autoridad que se llamaba el doctor Fernando Rodríguez Montalvo, que lamentablemente falleció hace poco. Y bueno, fíjate, yo me fui al hospital con esa intención y yo quiero hacerte un cuento porque muy interesante de cómo, de algunas de las cosas que me sucedieron. Cuando yo llego al hospital y llego de R1, tú sabes lo que es eso, Mauricio, ser de R1, que uno no sabe, uno ve para todos lados, entonces nos citaron, nos enseñaron el hospital y nos enseñaron, no estábamos yo y un compañero sentaditos en el área de la consulta y en ese momento el jefe nos estaba enseñando y entran dos cirujanos jóvenes, recién graduados, y entonces nos dicen que quién de los dos sabía tomar fotografías. Entonces a mí toda la vida me ha gustado la fotografía y la videografía. Entonces, yo digo yo, y entonces en tono de burla se rieron y me entregaron una Mavica. ¿Tú te acuerdas? No sé si tú te acordarás, la Sony Mavica, que era una de las primeras cámaras digitales que tú metías un disco de esos discos grandotes de 1,44 megabytes. Imagínate la calidad de la foto que tomaba como 20 fotos en 1,44 megas. Entonces me dijeron, ajá, ahora tú vas a tomar la foto y se fueron riendo como en tono de burla, ¿no? Y yo no entendía lo que pasaba. Y no sabes que ese fue el gran favor
uno de los grandes favores que me han hecho, porque ahí entendí, bueno, además de mi pasión por la cirugía, la pasión por la documentación, tanto en foto como video, que ha sido un poco el éxito de tantas cosas que hemos venido haciendo, de cursos, clases, etcétera, por ese bagaje videográfico. Y de hecho, cuando salí de tercer año, publicamos uno de los primeros libros junto con el doctor Fernando Rodríguez Montalvo, y tiene ya 20 años, 20 años. Era muy gráfico. En ese momento era un libro bien innovador porque todo era foto, 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 foto. Y fue interesante. Entonces, fíjate, yo sin querer me hicieron un gran favor, quienes pensaron que me iban a decir, bueno, ahora menos mal, dejamos nosotros el trabajo y te toca a ti. Doc, y ahorita que menciona, super padre experiencia, ¿no? Y ahorita que menciona del libro, ¿qué libro recomendaría usted para cirugía de trauma tener siempre como base? Bueno, fíjate, hay un libro que es el libro tradicional, que es el libro que hace Mato Felicianos y Moore, que ahorita está creo que en su décima edición, que es digamos que es un libro que tiene un compendio muy grande de toda la información. Nosotros en la Sociedad Panamericana de Trauma también editamos un libro de trauma, cuidados críticos y cirugía de urgencia. Bueno, el doctor Matos también tiene un libro espectacular que es el Top Knife, que de verdad, sin embargo, el Top Knife, o sea, tiene que leerlo el cirujano. No es un libro de primera lectura para un residente de cirugía porque quizás no va a captar lo que realmente quieren transmitir, pero es un libro realmente súper espectacular, ¿no? Así que básicamente nosotros en Venezuela hemos editado un libro que se llama Manejo Integral del Politraumatizado también, que es también bien interesante. Así que, bueno, existe una diversidad. En plataformas online, me imagino, ¿no? En plataforma, exactamente, en plataformas online. Ahorita estamos haciendo una nueva recapitulación de todos estos libros, así que te voy a informar en lo que esa información esté libre para todos tus seguidores. Pegamos aquí en las bibliografías debajo del podcast. Doc, y sí, realmente, como dice, todo lo que documenta usted en las clases que se dan, se puede aprender muchísimo. O sea, hay muchas, me tocó estar viendo una de trauma de cuello, que espectacular, o sea, real, yo creo que es de las mejores que he visto y que te aporta mucho y te suma mucho en cuanto al manejo, ¿no? Y le digo, yo vengo de una institución donde hay mucho trauma, y créanme que siempre fueron muy útiles todas sus clases. Igual las vamos a agregar para quien guste estarlas viendo y las pueda encontrar. Doc, y en cuanto a su trayectoria en cirugía de trauma, ¿cuál es esa cirugía que le costó más trabajo o que tuvo que desarrollar en ese momento más destrezas? ¿Cuál considera usted que ahora que se le venga a la mente, que nos pueda compartir un poquito y cómo la resolvió en ese momento? Tú sabes que siempre, yo quiero hacer un inciso interesante, Mauricio. Siempre a uno que está en esto de cirugía de trauma, siempre le hacen esa pregunta, así como que, ¿cuál ha sido el caso más espectacular? Entonces, claro, de repente tú quieres que yo te responda, bueno, un caso en la aorta torácica que le puse un shunt o una herida cardíaca o una sección del páncreas, etcétera, ¿no? En estos pacientes que realmente uno siempre ve como con lesiones espectaculares, pero aunque no lo creas, el punto más complicado muchas veces de la cirugía de trauma es el contexto que involucra el trauma propiamente dicho. Recuerda que estamos hablando de mecanismos de violencia, situaciones, accidentes, etcétera, que tienen enmarcan un contexto que es lo que a uno como cirujano más le duele. Y quiero contarte algo muy breve. Yo trabajaba en el Hospital Domingo Luciani y trabajé por un momento en un hospital de la periferia, un hospital muy pequeño que de verdad que iba a hacer turnos y a trabajar, pero no era un hospital grande. Y en ese hospital me llega un paciente como llegan tres personas de un volcamiento, papá, mamá e hijo. Y obviamente al principio, bueno, en un hospital de pocos recursos empezamos a hacer todo, el papá y la mamá ebrios, impresionantes, y el niño en un estado de gravedad tremendo, con un trauma toracoabdominal cerrado, con una tremenda fractura de pelvis. Yo no tenía muchos recursos que hacer, de hecho no tenía banco de sangre, no tenía imágenes, etcétera. Y en vista de la gravedad del niño, lo decidimos transportar lo más pronto al Hospital Domingo Luciani, que era el hospital donde yo trabajaba y donde estaba la unidad de trauma. Pero claro, hospital medio rural, una hora de traslado, todo este tema, etcétera.
mandamos al niño, que por cierto tiene un antecedente tremendo, tenía anemia drepanocítica. Entonces, te podrás imaginar un niño con un trauma toracoabdominal cerrado, fractura de pelvis, sangrando, súper grave. Cuando llegamos al hospital, el niño llega al hospital y yo al día siguiente en la mañanita, eso fue como en la madrugada, en la mañanita me voy directo al hospital a ver qué había pasado con este paciente. Y llego, como yo también trabajaba allá, bueno, déjame ver cómo está la cosa por acá y tal. Y resulta que, cuento corto, shock refractario, el niño fallece. Y yo sentía, Mauricio, o sea, una rabia muy grande porque era una muerte completamente evitable por muchos factores, empezando por el mecanismo de trauma. O sea, ¿cómo era posible que sus padres habían estado conduciendo en esas condiciones y haber llegado a esto y al principio no haberle dado la importancia que tenía? Además de hospitales de bajos recursos, cómo hacer. Eso son cosas muy aleccionadoras. Y yo dije, bueno, al final esta pobre gente va a vivir toda su vida con ese peso encima de ese accidente y lamentablemente uno no es Dios para juzgar, porque pasa mucho eso en cirugía de trauma, que tú no puedes juzgar, tú tienes que tratar a la persona, independientemente, tú no estás allí para ver su solvencia social, si es un tipo, si es un atracador, si es en qué estuvo inmerso, tú estás para salvarle la vida. Y como te decía anteriormente, respondiendo un poco a tu pregunta, más allá de alguna lesión espectacular que pudiera uno no tener, es el contexto de estos pacientes, que es bien crítico. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más interesantes para uno como cirujano? Las lesiones cardíacas, definitivamente. O sea, las lesiones cardíacas revisten una sobrecarga de adrenalina tremenda para el que está. Y hemos trabajado mucho precisamente en aprender o que formular, perdón, estrategias de aprendizaje en trauma cardíaco, porque resulta que, como tú dices, por ejemplo, en la paroscopia, tú dices, yo puedo considerarme que estoy preparado para hacer una colecistectomía laparoscópica cuando yo he realizado tantas colecistectomías por la laparoscopia. Pero la pregunta es, ¿cuándo estás capacitado para solventar un trauma cardíaco? O sea, ¿cuántos traumas cardíacos tienen que llegarte? Entonces, esas son cosas que son poderosamente importantes y a donde estamos dirigiendo toda la artillería en este caso. Ah, ok, ok. O sea, trauma cardíaco sería como lo que no logran establecer todavía un punto de que ya tengo tanta experiencia para manejarlo. O sea, siempre va a ser como algo nuevo, ¿no? Claro, o sea, sobre todo para el cirujano, es muy excitante el cirujano joven que se enfrenta a una herida cardíaca, pero realmente los detalles que nosotros inclusive en el curso de destrezas quirúrgicas de la Sociedad Panamericana de Trauma estamos afinando, esos detalles que tiene que saber el cirujano, que son poderosamente importantes. Y te cuento, las heridas cardíacas son una de las heridas que son espectaculares, por un lado, pero por otro lado son potencialmente evitables, con muertes evitables. O sea, yo soy lo que considero que un paciente con trauma cardíaco no debe morirse, a menos que tenga una lesión destructiva de más de 2 cavidades, etcétera. Pero, y allí está el entrenamiento. Imagínate, Mauricio, que tú digas que te montes en un avión por primera vez y el piloto diga, bueno, bienvenido, gracias por estar aquí, este es mi primer vuelo. O sea, cómo se sentirían las personas? O sea, imagínate tú. O sea, es un tema duro, ¿verdad? Duro. Entonces, en cirugía de trauma, a la diferencia de cirugía electiva, que tú puedes programar o más o menos hasta cierto punto saber entrenarte en un procedimiento específico, el trauma es impredecible, no sabes en qué momento que te va a llegar. Ok, ok. Doc, ¿y alguna vez le ha tocado resolver algo que sea fuera de un hospital, tipo de que va en carretera y se baja y tiene que resolver algo en el camino? No, eso me parece muy importante porque siempre he pensado que todos debemos tener el entrenamiento, ¿no? En el ATLS principalmente y que se puede solucionar muchas muertes, se pueden evitar si damos ese manejo inicial, ¿no? ¿Usted le ha tocado directamente atender algún trauma en una carretera, en la calle, algo fuera de la institución? Tú sabes que a raíz en un momento crítico desde el punto de vista político de Venezuela, cuando había muchas protestas, yo trabajaba de la mano con un grupo prehospitalario muy interesante, ¿no? Y con ellos hicimos muchas cosas e inclusive yo recuerdo que cuando estaba la cosa complicada, ellos me iban a buscar en la motocicleta al hospital y que por cierto, Mauricio, eso era una experiencia
eso es una experiencia, porque esta gente, primero, bueno, son expertos manejando motocicleta, pero uno no está acostumbrado a eso, ¿no? De parrillero, uno iba corriendo, flanqueaba cosas y tal, y eventualmente te tocaba como que ayudarlos un poco, pero es precisamente, digamos que, tratar de simplificar la atención que tú puedas hacer en el área de la escena, que lo hacíamos con ellos, sobre todo con respecto a control de la hemorragia, el manejo de la vía aérea, todas esas cosas, y los enseñábamos nosotros le decíamos empaquetar al paciente, porque era la manera como poner al paciente de la mejor forma para que sea trasladado al hospital. Y vivimos muchas cosas en ese periodo tan gris de la política de Venezuela, pero que lamentablemente nos enseñaron mucho. Tú sabes que el trauma se nutre de los eventos bélicos, de las guerras, de esas cosas, y es completamente cierto. Lo vivimos muchísimo. Ok, ok. Doc, y ahora ha comentado mucho acerca de, por ejemplo, todo el contexto del paciente de trauma, pues que realmente está luchando contra la muerte, tenemos muy poco tiempo para actuar, a veces pues nunca sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar. Y este punto nos parece muy interesante como proporcionárselo a la audiencia. ¿Usted cómo maneja este estrés quirúrgico? Porque al final de cuentas son muchas cosas con las que se queda cargando y toda esa energía que tiene al momento de tener que estar resolviendo la cirugía. Mira, nosotros en las estrategias de entrenamiento a las personas que van a estar atendiendo los pacientes, siempre hablamos de cuatro puntos que son importantes. Uno es el control emocional. Es poderosamente importante que el cirujano que esté al frente, pues, tenga ese desligue emocional de la situación que está pasando para poder ser objetivo en las cosas que va a hacer. Entonces, el control emocional es muy importante. Segundo, dirigir la atención al problema real. ¿Qué significa esto? Que como nos enseña la TLS, el MIB, es el esquema del ABCDE, no es al azar y hay que entender que es un esquema basado en prioridades y que yo debo buscar cuáles son esas causas que me van a ocasionar la muerte de ese paciente y que muertes muy probablemente sean evitables. Entonces, control emocional, dirigir la atención al problema real, seguridad en las decisiones es muy importante y se cumple cuando tú tienes estos dos anteriores. Si yo tengo un control emocional y yo tengo una cantidad de información que la tengo disponible, y en eso va la agilidad de los razonamientos, una información que tengo disponible, pues va a ser mucho más fácil poderla ejecutar. Entonces, fíjate que el cirujano de trauma debe formarse para ese momento, no debe ser, digamos que al azar. Y por eso es que hacemos mucho énfasis en estos puntos, ¿no? En ese ABC, en esa atención sistemática. La gente cree que el trauma es como vaya viniendo, vamos viendo, y resulta que el trauma es tan reglado, pero como cualquier otro procedimiento. Y en la manera como tú lo hagas reglado, allí es cuando tú puedes lograr un verdadero control emocional. Es decir, de toda la situación que está ocurriendo y tomar la decisión mucho más acertada. Entonces, yo creo que ese es fíjate, quiero terminar esta frase que es muy importante. Cuando uno elige, Mauricio, estar en una urgencia, uno lo hace a voluntad propia. El paciente con trauma, habitualmente en una situación extremadamente compleja, no elige al cirujano que lo va a atender, a diferencia de que tú me digas, yo me voy a hacer una cirugía bariátrica y me la voy a hacer contigo, yo te elijo a ti como cirujano. Resulta que el paciente víctima de trauma no elige al cirujano muy probablemente porque está en una situación extraordinaria. Entonces, es por eso que el cirujano que tiene el deber de atender al paciente de la mejor manera, tomando en cuenta todo esto que te he dicho, y el paciente tiene el derecho de ser atendido de la mejor manera. Así que lo que le digo siempre a mis residentes, si a usted le gusta la urgencia, bienvenido. Si a usted no le gusta esto, perfecto, no hay ningún problema. De verdad que no hay ningún problema. Claro, claro, claro. Haga otra cosa. Oh, Doc, y este punto también bien importante que viene unido, ¿usted qué considera acerca del estrés quirúrgico? Porque pues es algo que es una realidad que muchas veces no vemos, o sea, el simple hecho, o sea, tan solo una cirugía controlada tiene su estrés quirúrgico, ¿no? Y ahora sumarle una cirugía de trauma, todavía todo ese estrés. ¿Usted qué piensa
más que nada, ya no tanto dentro del quirófano, sino en su vida cotidiana, o sea, cómo maneja este estrés para que esto no le afecte prácticamente en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, es muy difícil, eso es muy difícil, Mauricio, porque somos seres humanos y definitivamente, y lo que te decía del contexto es muy importante. A veces uno llega muy dolido por una situación, por un tema, pero uno tiene que entender bueno, que eso es lo que uno hace y que muchas veces hay que tratar de tener, aunque no es tan sencillo, tener un botón que tú cuando llegues a tu hogar, con tu familia, puedas tratar de decir, bueno, esto lo voy a dejar acá porque esto forma parte de mi trabajo, así como quien trabaja en una oficina, que trabaja de 8 a 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde apagó la computadora y hasta el siguiente día. Uno trata en lo posible de aislar el evento de la cotidianidad. Es difícil, a veces uno queda muy tocado por algunos días. Como cuando Mauricio, a ti, por ejemplo, a todos los que hacemos cirugía se nos complica un paciente. Cuando uno se le complica un paciente, uno queda como que, hay unos días que uno queda así como que, quiero tomarme esto con un poco de calma antes de volver otra vez al ruedo porque sientes que te hace falta ese espacio, ¿no? Y aquí también es muy importante, o sea, no, ahora, desligarlo es muy difícil porque uno evidentemente tiene familia, y a veces es duro. Las situaciones, como te digo, el contexto, ¿no? ¿Practica alguna actividad que le ayude a relajarse o alguna actividad que realice que usted siempre dice, no sé, algunos, por ejemplo, no sé, comerme un pastel de chocolate, salir a correr, algo? Sí, uno siempre trata de salir. Últimamente nos hemos reunido muchos compañeros con este tema de la moda del pádel, por ejemplo, que entonces uno sale, se relaja, da unos raquetazos ahí y uno se siente como que liberado. Sí, y la otra cosa que yo hago desde hace un tiempo, aunque no lo creas, y puede sonar un poco paradójico, es que yo practico tiro, ¿no? Yo disparo. Y entonces, eso aunque no lo creas, te aligera mucho la carga emocional, ¿no? Obvio, ¿no? No es que vas a arremeter, pero es así, pues. Y yo aprovecho esa instancia en que yo llevo a mis residentes a prácticas de tiro conmigo y sobre todo porque me parece muy importante que ellos conozcan las armas, el manejo sobre todo de las armas, no que aprendan a disparar, o eso realmente, pero sí el manejo seguro de las armas, que hace poco hice una publicación en mi Instagram, precisamente que a veces nos ha ocurrido que llegan pacientes con un arma y la gente no sabe manipular esa arma con seguridad y puede ser pues producto de algún accidente intrahospitalario. Entonces, pero bueno, una manera un poco rara de relajar, pero esa es, ¿verdad? Está muy interesante porque ciertamente la práctica de tiro hace mucho estar en el presente, ¿no? O sea, como estar en ese momento, fijarse, ver. Correcto. Y ¿sabes qué, Mauricio? ¿Qué tiene eso? Tiene mucha disciplina, porque la manipulación, la seguridad, esa, amerita muchas cosas. Y en el grupo que yo estoy, o sea, eso es muy importante. Cuando invitamos a personas, lo más importante es la seguridad. Es como el buceo. ¿Sabes que la gente que practica buceo es una cosa la seguridad es una cosa extremadamente importante? Oh, ya, ya, ya. No, pues súper interesante. Doc, y puntos que, no sé, ¿nos puede mencionar algunos puntos que considere que todo cirujano o residente debe de tener siempre en mente en cuanto al manejo de un trauma abdominal? Mira, el trauma abdominal es algo, digamos que cuando es penetrante, es un poco más, digamos que tiene una secuencia un poco más lógica, y muy probablemente sea un paciente que tú, según la condición hemodinámica, pues termines operando al paciente, porque un paciente con un balazo en la barriga, la mayoría, termina siendo laparotomizado, aunque esa no es la regla, ¿no? Y para no caer en detalles, pero el problema está en ese paciente que tiene un trauma abdominal o inclusive multicavitario por trauma cerrado. Y ese es el verdadero, digamos que, paciente problemático, ¿no? Porque allí convergen algunas cosas que son muy importantes. Primero, un adecuado diagnóstico del paciente. Uno tiene que siempre tratar de pensar qué es lo que el paciente pueda tener. Y sobre todo en el caso del abdomen, que pueda haber muchas cosas que pueden ser evidentes, un trauma hepático severo, un trauma esplénico severo, pero hay cosas que no son tan evidentes.
como por ejemplo una lesión del meso, que no te puede dar una clínica evidente y tú dices, bueno, ¿qué está pasando con este paciente? O inclusive una perforación de víscera hueca por trauma cerrado, que tú dices, bueno, este paciente al principio está bien, pero después no va bien. Entonces, yo creo que lo más importante es primero que el residente tenga un alto índice de sospecha, que ese paciente que tenga malicia, que no considere, ah, no, esto es un trauma, no, el paciente está bien, se ve bien y está bien. No, piense mal, siempre busque, adelántese, vaya un poco más allá. Y por eso es que yo a mis residentes, muchas veces un gran consejo que les doy precisamente es que sean mucho más proactivos que activos. Es decir, tú tienes que ir un paso adelante a la eventual complicación, al eventual diagnóstico que tiene el paciente. En tal sentido que en el trauma abdominal cerrado, que es una caja de Pandora, pues tú tienes que estimar de las cosas que son evidentes a las cosas que no son tan evidentes. Un sangrado retroperitoneal, por ejemplo, un sangrado pélvico, que a veces no te da una clínica abdominal, que el FAS como estrategia de ecosonograma en trauma te puede dar negativo al principio. Entonces, esa interpretación dinámica del paciente también es muy importante. No porque el paciente esté bien en este momento, quiera decir que en 5, 10, 15, 20 minutos va a estar bien. Entonces, he allí esa intuición, como te digo, ese alto índice de sospecha, que es muy importante, es lo que hay que tener en el trauma abdominal. Porque tú lo sabes, la decisión más fácil para un cirujano, ¿cuál es? Operar al paciente. Tú abres al paciente y dices, bueno, lo voy a abrir, pero a no todo paciente merece que lo abran, pues que le hagan una laparotomía. Y entonces es allí donde comienza. Entonces, yo pienso que lo vital en este caso es aproximarse al diagnóstico certero que pueda tener ese paciente. Ok, súper, súper. Doc, ¿y actualmente qué tanto están operando en trauma abdominal, cirugía laparoscópica? O qué podría opinar acerca de esto? No, absolutamente. El equipo donde yo estoy, en el Sótero del Río, vemos mucho trauma en el hospital donde yo estoy y hacemos mucha laparoscopia en trauma. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un protocolo muy, muy, muy estricto, Mauricio, para hacer la laparoscopia de trauma. Obviamente, pasando por lo que es obvio, que el paciente tiene que estar estable para tú hacer una laparoscopia de trauma, pero lo más importante para nosotros en nuestro protocolo es que el paciente tenga una tomografía o un escáner. ¿Por qué? Porque yo debo descartar que ese paciente con un trauma abdominal tenga, por ejemplo, una lesión retroperitoneal, porque eso me contraindica de entrada la laparoscopia, porque yo no puedo acceder, yo no puedo tratar a un paciente de forma adecuada si tiene una lesión retroperitoneal. Entonces, ese punto hay que tenerlo. Pero cuando pasamos al siguiente paso, que es teniendo un paciente adecuadamente diagnosticado, que entra en el protocolo, lo tenemos muy bien estandarizado. ¿Cómo es la revisión? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? Y eso es importante, lo que te decía hace unos minutos. Operar trauma es, y sobre todo laparoscópico en trauma, es como operar una cole por laparoscopia. O sea, es reglado, o un apéndice. Tú haces así, pones el trocar acá, haces esto, es muy importante. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en consideración y más aún en el paciente con trauma. Y la otra cosa que es poderosamente importante en el paciente con laparoscopia y trauma es que tiene que existir un umbral muy bajo de conversión. Es decir, si el cirujano no se siente seguro, tú cuando haces una laparoscopia de trauma, Mauricio, tú tienes que estar tan seguro como cuando haces una laparotomía exploradora. Si tú te vas con alguna duda, tú no puedes dejar a ese paciente con duda. Y nadie, absolutamente nadie, te va a criticar que tú hayas convertido a ese paciente, lo hayas abierto. Nadie te lo va a criticar. Lo que sí te van a criticar es que hayas dejado una lesión desapercibida por una exploración insuficiente. Entonces, esos son los conceptos muy claros que debe existir cuando yo empleo la paroscopia y trauma. Ok, entonces remarcaríamos que sería que tenga estabilidad hemodinámica. Claro, que tenga un escáner, un estudio tomográfico antes de llevar ese paciente al protocolo, que el protocolo debe ser reglado, la revisión debe ser sistemática sin olvidar cualquier una de las cosas. Y cuando hablamos de la laparoscopia en trauma terapéutica, ahí se abre un abanico de posibilidades. Si usted tiene la experticia para hacer, por ejemplo, reparar una lesión intestinal completamente por vía laparoscópica, bienvenido. Pero si usted tiene alguna limitación porque no se siente
pues preparado para hacerlo, bueno, haga una incisión pequeña, exteriorice la lesión y rafie. Y eso puede hacer una reparación de la lesión, por ejemplo, asistido por la laparoscopia. Y la otra cosa importante es esa laparoscopia que muchas veces hacemos como, y es donde más fuerte tiene la indicación laparoscópica, es en la sospecha de lesión diafragmática, sobre todo la lesión de diafragma izquierdo, que yo sí o sí, la estrategia diagnóstica, el gol estándar para el diagnóstico de una lesión de diafragma, sobre todo del lado izquierdo, es la laparoscopia. Y si yo entro por la laparoscopia, pues debo tratar de reparar la lesión. Si no puedo, abro al paciente, pero reparar la lesión. Entonces, un poco en conclusión, debe existir estabilidad hemodinámica, ese paciente debe tener una tomografía, la evaluación debe ser sistemática. Si usted puede hacer la laparoscopia terapéutica, puede hacerla sí o no, eso va a depender de su habilidad o, en el mejor de los casos, que usted encuentre que no haya nada que reparar. Y ese paciente, Mauricio, es el paciente que se va a su casa 48 horas después de un trauma abdominal sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Súper. Acá normalmente en la plataforma hacemos unos M&Ms, le llamamos, que es como cómo comentar cómo resolvió algún caso y los criterios y un poquito de videos de la cirugía. Igual estaría interesante que nos apoyara en algún momento con uno de ellos de un trauma por la paroscopía. Absoluto, absoluto. Cuenta con ello 100%. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para ir cerrando más o menos, una duda, ¿dónde nace su pasión por la cirugía de trauma? Digo que es súper, o sea, es muy pasional esa cirugía, considero que es de las más bonitas por todos los retos que lleva, pero ¿dónde le nace a usted realizarla? Es como tú dices, la cirugía de trauma llama poderosamente la atención. Tú ves que en los congresos, obviamente hay cosas que se llenan mucho, ¿no? La laparoscopia, las sesiones de laparoscopia, las sesiones hepatobiliar, sobre todo complicaciones de colecistectomía, se llenan muchísimo. Ahora, hoy en día la bariátrica y el trauma siempre está full, full. El trauma llama poderosamente la atención porque por eso, porque es excitante, tú no sabes realmente, Mauricio, qué es lo que va a entrar por esa puerta y es lo que hay una carga de adrenalina. Yo creo que el primer amor de todo cirujano o su primera novia definitivamente es el trauma, porque le llama la atención. Yo soy de los que me quedé, pues me quedé y me casé con el trauma, porque realmente es algo que me apasiona poderosamente, básicamente por lo que te he comentado anteriormente, porque me gusta ese cambio de que las cosas no sean tan simétricas, sino que de repente hay mucha cabida a muchas cosas. Y tú ves cómo la cirugía de trauma ha evolucionado y se ha convertido en una verdadera especialidad. Y eso es algo que estamos luchando los que hacemos esto, porque la gente cree, Mauricio, que hacer trauma es operar heridas por arma de fuego en un hospital de urgencia. Eso no es hacer trauma. Hacer trauma va mucho más allá y tú lo sabes. Entonces, y sí, y son cosas que cambian. Cuando yo me formé como cirujano de trauma, había unos conceptos que hoy en día no están. ¿Te acuerdas de esa cuestión de póngale 2000 de Ringer al paciente para expandirlo? Hoy en día es una herejía. Si tú haces eso con un paciente, lo estás matando. O sea, el control de daño, los tiempos, todo ha cambiado. Cómo manejamos el paciente. Entonces, eso es lo que a mí realmente me apasiona, ese cambio constante de ¿por qué hicimos esto así? ¿Por qué no pudiéramos hacerlo de otra manera? Y de verdad que es bien apasionante y es lo que me lleva a mí a mantenerme en esto, ¿no? Y sobre todo porque tiene mucho que ver con educación. Y esa es la otra parte que a mí me encanta. O sea, la gente le gusta aprender de trauma y a quienes nos gusta enseñar, pues es la combinación perfecta. Claro, ¿no? Y esa pasión que tiene que se ve de lejos, pues permite, yo creo que transmita tanto este mensaje y esta enseñanza a todos los residentes y muchos cirujanos de los distintos países. Doc, y por último, una pregunta que le hacemos a los cirujanos que participan con nosotros aquí en Surgery Cracks. Si usted pudiera dar un mensaje que llegara a miles de cirujanos en el mundo, ¿qué mensaje sería? Tú sabes que hay una de las cosas que considero que son importantes. Todos los que hacemos cirugía, de alguna manera, tenemos un talento porque por algo estamos haciendo cirugía. Pero lo más importante es ser constantes y digamos que hacer de lo que vemos
de forma ordinaria todos los días, tratar de hacerlo extraordinario. Y eso es una de las cosas que te lleva a la palabra principal que uno tiene que tener cuando hace esto, y no solamente cirugía de trauma, sino todo, que es la pasión. Uno tiene que tener digamos que, ese sentimiento de afinidad a todas estas actividades que uno hace. Así que en tal sentido, obviamente el talento lo tenemos, pero el talento aunado, sumado a la constancia, es la clave del éxito. Y ese éxito está enmarcado en la pasión, en lo que nosotros entregamos al paciente. Y el concepto final que te lo dije anteriormente, que yo creo que es muy importante, y esto tiene que tenerlo todo cirujano, y esto me lo dijo mi enfermera, el concepto ese que te dije antes de hay que ser más proactivos que reactivos. Ese es el secreto. Es decir, tú tienes que ir un paso adelante, proactivo, no reactivo, no esperar que las cosas sucedan para actuar, no. He allí la diferencia. Cuando tú estás viendo un paciente y dices, este paciente tiene algo. Entonces alguien te pregunta, ¿qué tiene? No sé, pero su evolución no es. Entonces, tener esa capacidad de investigar, de ir un poco más allá, no quedarte con lo evidente, sino ir un poco más al fondo de lo que le está ocurriendo, y eso es ser proactivo. Así que mi mensaje final, además de pasión, de todas estas cosas, de constancia, que es el secreto del éxito, es tratar de ser más proactivo en vez de reactivo. Súper, una frase súper buena, muy interesante, muy aplicable. Muchas gracias, Doc. Doc, ¿en dónde lo pueden encontrar todas las personas que nos escuchen y que vean el podcast? Bien, sí, yo habitualmente tengo un canal de YouTube que lleva mi nombre, Pablo Otolino, donde como tú viste hay algunas clases y siempre hemos ido enriqueciendo el material. Tengo una cuenta en Instagram que también es Pablo Otolino. Es súper, yo estoy Pablo Otolino en todos lados. Ahora X, que ya no es Twitter, sino X. Entonces, básicamente estoy allí. Y por cierto, en la cuenta de Instagram es muy gracioso porque he publicado unas cosas que he llamado Trauma Show, porque, bueno, cuando tengo tiempo, porque a veces no tengo tiempo, entonces el tema va de que busco escenas de películas donde ocurren eventos de trauma y trato de explicarlos de una manera jocosa, sobre todo para aprender de ellos, no para tomarlos como burla, sino para aprender de ellos, que a veces es súper interesante, ¿no? Acuérdate que el aprendizaje va de la mano con la buena experiencia, con la buena onda, y eso es súper importante. He visto un par del Trauma Show y muy buenos también. Súper cómico, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Algún proyecto que considere que o guste invitar a los que nos escuchen, que nos pueda sumar en todo esto? Sí, estamos trabajando muy duro en la Sociedad Panamericana, y yo estoy trabajando muy duro en actualizar dos de los grandes cursos que hemos tenido, uno que es manejo integral del paciente politraumatizado, que es como un ATLS, pero un poco más latinoamericano. Yo tuve más de 10 años dando el curso, y de hecho hicimos un libro con Editorial Panamericana, y ahorita estamos en una fase de renovación y actualización, por un lado, y por otro lado estamos haciendo el curso, también actualizando el de destrezas quirúrgicas en trauma, que va a tener una plataforma donde van a estar las clases, y está súper interesante, súper interesante, súper explicado. De verdad que los videos son de una calidad, desde el punto de vista pedagógico, muy bueno. Y estamos estructurando el curso que será una parte online teórica y una parte presencial donde operamos con instructores, estudiantes e instructores, trauma hepático, trauma esplénico, etcétera, en cerdito o exposición en cadáver. Entonces, todo eso es lo que viene, y a través de ti lo voy a hacer, te lo voy a informar para que también tú disemines esa información. Buenísimo. ¿Va a venir para México? Sí, casualmente tengo una invitación para Monterrey dentro de poco, pero hablar un poco de abdomen abierto, que eso es otro tema que hablo mucho y me apasiona, y que por ahí viene un libro que se llama Manejo Integral del Abdomen Abierto. Fíjate que todo lo mío es manejo integral. Y de antemano me comprometo a enviarte tu ejemplar cuando el libro esté listo. Muchísimas gracias, Doc. Lo vamos a esperar. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer tenerlo aquí. Seguramente, pues todos los que escuchan la plática van a tomar cosas muy buenas. Y pues bueno, deseándole mucho éxito y en todas las cirugías que está realizando. Y pues nuevamente, muchas gracias por toda la aportación en clases que mantiene en las redes. Seguramente le suma a muchísimas personas. Gracias, Mauricio. De verdad que para mí es un honor,
te aplaudo porque estas son instancias que hay que multiplicar. Definitivamente somos soldados de la educación quirúrgica y estos son cosas que son muy aplaudibles y de verdad que te felicito a ti y a todo tu equipo y cuenten conmigo siempre, ¿ok? Gracias, Doc. Ya estaremos viendo lo de ver la asociación también de cirugía en Chile, ¿no? Para ver alguna conexión y expandir todo. Pues bueno, que tenga muy bonita tarde. Gracias para ti, gracias a toda tu audiencia, muy amable. Y bueno, tuvimos nuestro cuarto episodio de Surgery Cracks con el doctor Pablo Tolino, cirugía en trauma, conocido a nivel internacional. Y pues bueno, nos deja muchos puntos importantes como lo que se está haciendo actualmente con la cirugía de trauma abdominal asistida mediante laparoscopía. Y también nos deja mucha acerca de su experiencia en la cirugía de trauma. Una gran combinación y una frase que nos deja el de ser más proactivo como reactivo tanto en la vida como en el manejo de nuestros pacientes. Estoy seguro que podrán tomar muchas cosas de esta plática. Tengan una buena tarde y pues nos estamos viendo.